Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Saludamos a nuestro colega periodista Edras Amado López. Gracias, Edra. Por el contrario, más bien fui atacado acá en este medio por el diputado Russell Tomé al demandar que le den mejor atención a la militancia de Libre que sufre a la intemperie en las afueras del Congreso Nacional, en lo que conocemos como la plazoleta, lluvia, sol, hambre y sed. Pero muchas gracias, Edra. Hemos, a través de la historia, pues, vivido de nuestro trabajo en el sector privado. Nunca me he desempeñado como funcionario gubernamental. Pero yo le agradezco mucho. Mucha gente que lo ve me ha comentado que ha sido solidario. Yo le agradezco mucho la solidaridad manifestada de parte del colega periodista Edras Amado López. Recuerdo cuando le asaltaron ahí la televisora que ese comisionado general de apellido Tercero era el que dirigía el pelotón en esa ocasión, que andaban decomisando los equipos de los medios de comunicación y otra oficial. Recuerdo que ahí discutimos con ese comisionado, en aquel tiempo era comisario, porque era el que le llevaba la caja de la seguridad a Canal 36. Saludos, Edras, y éxitos. Hoy se reunió la comisión de dictamen de las reformas fiscales que está planteando eliminar las exoneraciones a ciertos rubros del país. Quizás no quede el tiempo, pero la comisión del Congreso que preside el doctor Buenavipino debe de indagar el interés que cobran estas microfinancieras a quienes les prestan dinero. Es interesante conocer, porque yo hasta ahora me entero que estaban exoneradas. Pasó el decreto y seguro estaba ahí en el Congreso platicando o pensando en otra cosa. Estas microfinancieras también estafan a los prestatarios, que son los microempresarios. También hoy me enteré que hay una red SOVIL, Red Solidaria de Vivienda. Creo que el Estado tiene el derecho de conocer a cómo venden esas casas, porque también están exoneradas de ese 15%. Y le aseguro que el que compra la casa no está enterado. Pero el que más habló fue el ingeniero Silvio Larios. El ingeniero Silvio Larios es el director ejecutivo de la Cámara de la Industria de la Construcción. ¿Y por qué fue el que más habló? Son los que habían ya pegado el alarido. Pero todos vemos cómo caminan los ingenieros de las constructoras, al igual que los políticos, en carros de lujo, pero el albañil camina a pie y en harapos, porque son explotadores. Es cierto que la industria de la construcción es la que más empleo genera, porque usted no ocupa más que acreditar con su trabajo, con su cuchara, con la pala si la sabe manejar y la piocha si la sabe manejar, el carpintero, el fontanero, la persona que pinta, el techador, con su trabajo. Es el título que presenta, es lo que lo certifica. Pero no pagan prestaciones, no pagan vacaciones, no pagan seguro social, no pagan 14º y mucho menos aguinaldo. Es muy poca la constructora que brinda los beneficios sociales a los trabajadores. Y son multimillonarios los ingenieros. Y cuando trabajan como empleados, también ganan jugosos salarios como funcionarios de las constructoras. Eso fue lo que le preguntamos, pero obvió ahí como la culebra el ingeniero Silvio Larios, a quien pues estimamos mucho porque siempre nos ha atendido en Cuarto Poder, al igual cuando he trabajado para otro medio, y le hemos solicitado entrevistas. Es profesional
de carrera. Por eso le consultamos, ¿qué compromiso asumen para cumplirle con los beneficios sociales a los trabajadores? Que ya no sigamos viendo personas que mueren soterradas o que quedan discapacitados, y les aseguro que no le brindan la atención a aquel que sufre un accidente, porque es el otro problema en las constructoras, la inseguridad en el trabajo. Ese es el problema de la industria de la construcción en Honduras. Pero escuchemos brevemente lo que manifiesta el ingeniero Silvio Larios, quien es el director ejecutivo de la Cámara e Industrias de la Construcción. Nuestro sector es un sector bastante rudo, bastante sucio, como lo pueden identificar varios. Nos dedicamos mucho a la parte de demolición, movimientos de tierra, etc. En cada una de las actividades hay un riesgo, así como lo hay en cualquier sector productivo. A la hora de agarrar un asadón, un machete, inclusive manipular una cocina, estar con todos aquellos líquidos en una temperatura alta. Créanlo que la industria de la construcción ha evolucionado tremendamente desde hace prácticamente los últimos 25 a 30 años. Cada vez nos estamos preocupando mucho más de la seguridad de nuestras personas. El recurso más importante que podamos tener como sector privado, así como sector público, hay que entenderlo muy claro, es nuestro capital humano. No le puedo negar que hay algunas empresas, tanto del sector formal como informal, que descuidan esos puntos que usted ya bien ha mencionado. Sin embargo, nosotros cada vez vamos trabajando en la línea de ir mejorando para que nuestros empleados, nuestros colaboradores cada vez puedan tener mejor apoyo, más seguridad en todo sentido. No solamente en el tema, digamos, de lo que es su integridad, sino también física, sino que también de lo que es su parte emocional. Estamos superando obstáculos, estamos superando problemas y estamos muy contentos de seguir mejorando. No quisiéramos seguir viendo soterrados que vemos continuamente. Muchísimas gracias a todos por su... Y usted considere al albañil, al carpintero, le construye su casa una vez y ahí tiene su propiedad construida con esas manos. Entonces, ¿por qué vemos despectivamente al albañil, al carpintero, al fontanero? Si todos necesitamos una casa, y si no hubiesen albañiles, ¿en qué viviera? En carpas, en chozas. Entonces, ¿por qué ver con desprecio a un trabajo tan noble como es la construcción? Pero inicio por eso de las constructoras y los ingenieros, que ellos caminan muy bien, pero pagan mal el pago en la construcción. Muy poca constructora reconoce los beneficios sociales. Se aprovechan incluso de tener intermediarios, los famosos contratistas, que llevan las cuadrillas de albañiles y de peones a las construcciones. Y ellos son los que se quedan también con la mejor tajada. Y si no, los hechos lo demuestran. Yo no creo que el albañil, el carpintero, el fontanero, el electricista quiera vivir mal. Y la alimentación, o que sus hijos no anden bien vestidos y que vayan adecuadamente y tengan todo lo necesario para la educación. Es por la paga que hacen las constructoras en el país. Y ahora nos enteramos que tienen exoneraciones por 15% y amenazan que el efecto será el despido de trabajadores. Yo lo veo como un chantaje. ¿Qué tipo de empresarios hemos tenido en Honduras que no pueden competir? Por eso vemos entonces una economía de desechos, que es la que prevalece por esa mentalidad de los empresarios. Pero no es la temática de hoy. Eso será quizá mañana, que rinda su informe de la situación financiera del país la presidenta Xiomara Castro. El tema de hoy es la energía en Honduras. La empresa nacional de energía es el hueco fiscal que no se tiene respuesta en el país. Yo recuerdo que hasta hace 12 años
tenía 100 millones de dólares la empresa de energía eléctrica, pues ahora debe como 80.000 millones. Todos conocemos. Y yo siempre me he preguntado, y nunca he tenido la respuesta, cuando se transformó la matriz de la energía sucia a la energía limpia o renovable. Sobre ese tema conversamos esta tarde con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica, a quien agradecemos compartir el posicionamiento que tiene como técnico y como gremialista en el país, cuando se plantea que la única solución es que la empresa nacional de energía eléctrica se divida en 3 empresas. Yo diría que ya solo en una. Si la generación está en manos privadas, la comercialización o el famoso cobro también, la transmisión es la que todavía los cables y las torres pertenecen a la empresa nacional de energía eléctrica. Buenas tardes, arquitecto. Gracias por estar en Cuarto Poder. Buenas tardes. Sí. ¿Nos escucha? Bueno, sí, la situación de la empresa nacional de energía eléctrica es una situación que se vino a complicar precisamente en los últimos 12 años. Sinceramente creo que 12, 13 años fueron los que dejaron que la empresa se fuera despedazando, se fuera endeudando de forma increíble y se fue dejando también de que la politiquería y la corrupción fuera haciendo suya esta empresa para poder sacar los grandes negocios que hoy en día conocemos con estos contratos de la energía eléctrica, la producción de esta energía y también lo que es ahora el contrato de IPH, ¿no? Y tenemos que decir algo de acuerdo a lo que usted estaba mencionando. ¿Qué sucedió? ¿Por qué allá en los años 80 éramos un país que hasta exportábamos energía eléctrica? ¿Y qué pasó con eso? Allá precisamente nos podemos recordar en los tiempos de los apagones, que fue allá en 1995, que se vio la necesidad de que Honduras tenía que generar más energía de la que tenía. Por lo tanto, ahí se utilizó el mecanismo de generación rápido. ¿Y cuál es? Tratar de importar turbinas para con esto y el combustible fósil poder generar energía térmica. Así fue como se resolvió rápidamente ese impasse en su momento y creo que fue una buena decisión para ese momento. El problema fue que una vez pasada esa crisis nos mantuvimos, no volvimos nunca más a invertir en otra represa que definitivamente los estudios decían que había que construir en los siguientes años unas 3 o 4 represas más que le darían a Honduras la posibilidad de mantenerse en una estabilidad muy adecuada e incluso podemos decir que incluso podíamos estar continuando en la venta de energía al mismo centroamericano por la interconexión centroamericana. El problema de esto es que como no se invirtió más, se fue solamente incrementándose los contratos de energía térmica y de repente nos damos cuenta que llegamos a un nivel de 82% de energía térmica contra las empresas o las plantas generadoras hidroeléctricas de la NE, que eran muy pocos, el Cajón, el Níspero, Cañaveral, etcétera, ¿no? Y eso nos hacía depender tanto de la energía térmica, pero en una de estas veíamos cómo el vaivén de los precios del petróleo nos venían a golpear increíblemente y nos hacía que esta energía se hiciera cara. Entonces, allá precisamente por los años 2005 a 2008 comenzamos a visualizar que teníamos que cambiar el patrón de generación de energía y que teníamos que irnos hacia una energía renovable, que, dicho sea de paso, era la energía barata para ese momento. Entonces, creo que de ahí fue cuando comienza a verse la oportunidad de hacer grandes negocios de la necesidad del pueblo, y entonces los comerciantes, los mismos que eran tenían los grandes
contratos leoninos, por cierto, porque tenían muchas ventajas, muchas concesiones, muchos beneficios, y aún así teníamos energía cara, porque no solamente era energía cara, sino que si subía el precio del búnker nos la encarecía más. Entonces dependíamos del petróleo. Entonces agarraron eso como buena excusa, y allá por los años 2012 precisamente fue cuando vino el primer boom de 52 contratos de energía renovable. Para ese momento nosotros como Coalición Patriótica nos acercamos al Congreso Nacional para advertirles de que eso era irrisorio, que eso era perjudicial para Honduras y que nos iba a generar problemas de alzas increíbles de la tarifa de energía. No hicieron caso porque todo estaba amarrado, todo estaba ya concebido, y con excusa que tenían que cambiar a una energía limpia, y aprobaron y ahí comenzó prácticamente el boom de la aprobación de contratos amañanos y de contratos leoninos, con la dicha que era energía limpia o renovable. Lo que nunca decían era que realmente nos la estaban vendiendo 2 y 3 veces más que lo que costaba esta misma energía en el resto de los países centroamericanos y hasta latinoamericanos. Entonces comenzaron a hacer eso. De hecho, nos dimos cuenta precisamente con un escrito que publicó el ingeniero Morán, que eso nos ratifica toda la corrupción que ha habido en este asunto de aprobación de contratos, que para el 2014 se aprobaba lo que era la ley general de la industria eléctrica, que hoy ellos mismos no la echaron a andar completamente, sino que previa a que entrara en vigencia, 6 meses fueron una aprobación de contratos de esta forma, donde era en perjuicio con energía cara que andaba en un promedio de 15 a 18 centavos por kilovatio hora, y que nos salía exageradamente caro, porque mientras tanto en Costa Rica, en Guatemala y en estos sitios estaban vendiendo esa misma energía a 6 centavos y 7 centavos de dólar, ¿no? Entonces, ahí comenzó todo el descalabro. A partir de ese tiempo, del 2012 al 2014, inicia la ENE a caer en una gran crisis financiera, donde esto que vemos hoy no es primera vez que sucede. Ya nos tocó pagar semejantes préstamos que hizo salir a medias de la primera crisis que se dio allá, precisamente por el 2014-2015, y que era una deuda que también andaba por los alrededor de 50 mil millones de lempiras. Pagamos una gran parte con préstamos que todavía estamos pagando, de hecho, pero nunca quisieron, el gobierno pasado nunca quiso hacer absolutamente nada para corregir las situaciones de lo que era los altos precios de compra de esta energía, y más bien continuaron aprobando otros de forma muy corrupta. Luego vienen y todavía hacen la aprobación de este contrato con EH, que también tenía mucha corrupción dentro de él, precisamente porque uno de los grandes señores que andan moviendo la base de datos de Honduras hace un trato y presenta como parte de esta empresa EH, como una subsidiaria de EH, presentan y ganan como únicos oferentes, ganan lo que es este contrato famoso del contrato para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, para lo que es el cobro y para lo que es la administración de la distribución en Honduras. Entonces, cuando vemos esto, no nos extraña en nada precisamente que hoy en día nuevamente hayamos caído en un bache todavía mayor, porque nada de esto que ellos mismos propiciaron quisieron corregirlo, sino que siguieron gozando de los beneficios de la corrupción. Y eso se llama de los beneficios que ellos mismos se dieron como exoneración, como grandes beneficios de licitaciones que no eran licitaciones en realidad, porque cuando usted hace una licitación, usted lo que logra es competir en precios, pero con la misma calidad mínima. Entonces, si usted tiene una calidad como mínimo y usted tiene el menor precio, usted se la gana. Pero aquí daban lo que se llamaba el precio marginal, en el cual usted no podía ofertar más abajo que eso, sino que hacia arriba.
y con la necesidad de decir que necesitábamos energía limpia, comenzaron a aprobar todos los contratos que fueran posibles, no importaba el precio, etcétera. Fíjese que, arquitecto, disculpe que lo interrumpa. Arquitecto, disculpe que lo interrumpa con eso de la energía renovable. Se planteó que cambiar la matriz era para contribuir al medio ambiente y tener energía, pero todos pensamos que iba a ser más barata porque el sol, el agua, el aire no lo compran y es la materia principal para producir la energía. Ya teníamos conocimiento que en Costa Rica la energía renovable tenía un precio de 6.5 centavos de dólar. Los diputados acá lo que argumentaron es que Costa Rica había invertido antes y que el equipo era de menos precio. El 2018, que Guatemala y El Salvador publicaron que estaban produciendo energía a 7 y 8 centavos de dólar, es que ya no tuvieron excusa los diputados ni la gente que ha dirigido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y aparecen ahí ahora los que han mamado la teta y que la han destruido con documentos y con twitters y vainas, pero ahí han estado siempre. No tiene validez que digan o que hablen ahora. ¿Sabe qué me asombró? Cuando se dijo que la energía costaba más del doble que en Costa Rica, pero que además le iban a dar un plus de un 3% de centavos de dólar para que invirtiera en generar energía renovable. Esas son cuestiones increíbles, arquitecto, que solo le sucede a los diputados de Honduras maltratar, estafar y robarle al pueblo hondureño. Pero la posición de la coalición patriótica a que la empresa se divida en 3, ¿cree que sea la solución? Nosotros creemos que esa no es una solución inmediata. Posiblemente en un futuro cercano o mediano podría probar esa posibilidad, ya que vemos que en Guatemala ha funcionado correctamente, pero claro, para que funcione correctamente un mecanismo de ese tipo, tenemos que hacer que el manejo de la empresa nacional de energía eléctrica sea meramente técnica y lo político no puede ni siquiera asomarse por ella. El manejo técnico es lo que puede garantizar que esa extinción pueda ser exitosa en algún momento. Ahora, ¿por qué decimos que en este momento no creemos que sea correcto? Porque se habla de que se quiere poner a competir la ENE con esta extinción para que compita. Pero si en este momento la ENE como tal tiene grandes pérdidas y tiene un déficit enorme y tiene contratos amarrados por hasta 30 años, de los cuales nos faltan todavía 20 años por cumplir, etcétera, 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 nosotros definitivamente estamos en desventaja. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sanear un poco lo que es, o lo que llamamos también la recuperación de la ENE. ¿Qué podría pasar? Saneémosla, y si esa es una deuda que hay que pagar, y de todas formas la vamos a pagar con los impuestos de todos nosotros, pues definitivamente mejor esa deuda de la ENE, corrijamos las causas. ¿Cuáles son? Renegociemos a la buena o a la fuerza los contratos de generación con los privados y luego el contrato de EH. Y luego quitemos esa politización de la ENE como tal, y después de eso pasémosle esta deuda, la que quede, pasémosela al Estado de Honduras para que nosotros, que de todas formas vamos a pagarla de alguna manera u otra, la seguimos pagando ya como Estado, no como ENE. Y entonces ahí sí podría ser, o se rebustece y sigue trabajando la ENE como hasta ahora, o se hace la extinción, pero ellos ya van ya van caminando de una forma limpia, de una forma pura, a competir en una como empresas estatales compitiendo con los privados. Y entonces ahí la cuestión sería diferente. Por ahora, ¿qué? Quieren solamente que la ENE venga y que al escindirse tengamos nosotros siempre que invertir en transmisión. Bueno, podemos hacerlo ahora también, porque en la distribución se la van a seguir dando a un privado de repente, entonces no va a ser gran beneficio. Y en la generación, con esa deuda que se tiene, no tenemos ninguna ventaja. Por lo tanto, creemos que primero hay que hacerlo primero, y es arreglar todas estas causas por las cuales estamos en este problema actualmente, y después hagamos todo lo que la
ley general de la industria eléctrica dicta. Pero antes es bastante complicado poder tener éxito en una extinción en este caso. Para concluir, ingeniero, arquitecto, le agradecemos mucho compartir con la audiencia de Cuarto Poder a nivel nacional e internacional el posicionamiento como técnico y como gremialista de la coalición patriótica. Honduras no tiene capacidad de almacenar, ingeniero, combustibles porque no hay almacenes. El combustible va para arriba, producto de la crisis en el este de Europa. Viene el verano, pero se está hablando de un pacto energético. ¿Cuáles deberían de ser algunos de los parámetros de ese pacto energético, conociendo la realidad de lo que ha pasado? ¿Cortó el arquitecto? No. Ok. Sí, ¿me escuchó? ¿Conmigo, verdad? Sí. Bueno, mire, este pacto energético tiene que ver precisamente, yo creo que es necesario, es urgente más que necesario, en el sentido en el que el pueblo hondureño y el gobierno de Honduras se comprometan a generar una serie de políticas públicas y estrategias que nos puedan dar una mejor condición en el aspecto energético hacia futuro. ¿Qué significa eso? Que no podemos seguir dependiendo de esta manera que lo hemos hecho de los combustibles, porque sea como sea, y todo el mundo lo sabe, en algún momento dentro de 50 años el petróleo puede acabarse, y en este transcurso desde hoy hasta los 50 años va a irse encareciendo, y Honduras va a tener precios más altos, cada vez más altos y cada vez más altos, porque el petróleo va a ir subiendo. Entonces, este pacto del cual se habla precisamente es para buscar estas soluciones y buscar que todo el mundo pueda entender, primero comprender que la situación es exógena y que cuando se habla de combustibles también se habla de energía eléctrica, porque hay todavía un 32% de la energía que se produce con energía térmica. Entonces afecta también por ese lado. Así es que este pacto vendría a ser de que todo el mundo ponga de su parte, pero el gobierno también tiene que hacerlo. El gobierno tiene que poner a sus mejores piezas. De hecho, nosotros creemos en este momento que la situación energética era tan difícil, tan preocupante y uno de los principales problemas que nuestro país ha tenido en los últimos años, que en este momento tuvo que haber entrado alguien que conociera más de este tema en la gerencia de la ENE y en lo que es la Secretaría de Energía. Creemos que el nuevo ministro que fue nombrado no le vamos a quitar sus capacidades, pero nosotros creíamos que tenía que haber sido alguien de mayor conocimiento. Pero bueno, esperemos que ellos tengan esa apertura con los gremios, con las organizaciones, con los colegios profesionales, para conversar y platicar y buscar esos caminos que nos lleven hacia encontrar soluciones para mitigar hacia el futuro las condiciones que tenemos hoy. Y eso, de ahí es donde se basa ese pacto energético del cual nosotros siempre quisimos y en su momento quisimos sacarle ese compromiso a los presidenciables en su momento para que tomaran eso como una obligación, como una necesidad de país, que lo vieran como tal y que le apostaran lo mejor de sus esfuerzos para resolver una situación energética como la que tenemos hoy en energía y combustibles. Definitivamente, no es que vamos a bajar precios de todo por arte de magia, sino que tenemos que hacerlo mediante aspectos técnicos, aspectos políticos y aspectos económicos, y por ende respetar lo que es el aspecto legal. Así es que ese pacto tiene que casi firmarse por honor por Honduras, entre lo que es la sociedad hondureña y principalmente con la mayor obligación posible por el gobierno de Honduras, que acaba de entrar, apenas tendrá un mes dentro de poco tiempo, pero la necesidad que Honduras tiene de empezar a trabajar en esto es de ayer, no de hoy, sino que de ayer. Le agradezco mucho, arquitecto Rodríguez.
Ya sabe, don Carlos, y a toda la radio escucha, pues sencillamente nos sentimos halagados por siempre la invitación que nos hacen para poder tocar estos temas, que yo creo que debemos empoderarnos todos los hondureños de él para poder saber hacia dónde vamos como país. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al arquitecto Juan Carlos Rodríguez, miembro de la coalición patriótica que hacen un monitoreo del comportamiento energético en el país. Cumplimos con una breve pausa de compromiso con nuestros patrocinadores. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro pone a tu alcance la conexión que necesitas con los Super Packs, todo incluido, que incluyen más internet, redes sociales, llamadas ilimitadas y mucho más. Activalo ya marcando asterisco 777 numeral opción 1 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! Esta es la tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos con nuestros invitados esta tarde sobre la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y lo que se propone que sea dividida en 3 partes para su funcionamiento y poder atacar específicamente en qué área requiere la inversión y tecnificación. Lo que más se cuestiona son las pérdidas técnicas, o sea, por el vencimiento del cableado, almacenamiento, cuestiones que les he mencionado en otras ocasiones, por ejemplo, 104 megas en Patuca 3, pero no se puede traer la energía a la estación de Santa Fe por el cableado, o sea, por esos cables que van en las inmensas torres, ni siquiera llevar a Danlí, que a mí me parece que está más cerca, Patuca 3 de la zona de Danlí que de Tegucigalpa por su ubicación. Y yo soy claro, cuando el golpe de Estado yo escuché a la señora Gabriela Núñez dar un informe al Congreso Nacional de facto de aquella ocasión, en que la ENE contaba con 100 millones de dólares, los que tenía destinados para invertir en la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, de lo cual ya habían aprobado, pero sin desembolsar, reitero, porque a veces inventamos en las redes, sin desembolsar, del Banco Brasileño para la construcción de esas represas en la zona de noroccidente del país. Y 12 años después, la ENE tiene una deuda de 80.000 millones de lempiras. Es irrazonable cómo la llevaron a ese estado, quienes la han estado administrando y viendo que cada día hay que vender bonos soberanos y que cada día hay que quitar más préstamos y no se haya tomado la medida. El arquitecto Juan Carlos hablaba. Los apagones se dieron en 1994, lo recuerdo muy bien porque yo tenía un niño que me tocaba llevarlo a donde iba a tomar el bus para ir al colegio, mi hijo mayor, y me tenía que salir a oscuras y pasaba un solar baldío, una parte de un terreno baldío que no estaba habitado, bien lo recuerdo. Pero que haya pasado, ¿cuántos años? 26 años, 28 años, y no le hemos encontrado una solución al problema energético del país. Los empresarios, los gobiernos que han transcurrido, que tanto hablan de la inversión, que tanto hablan de la producción, de la eficiencia, de la productividad y de competir sin resolver el problema energético, no pueden competir en ninguna parte del mundo a los precios en que se paga en Honduras.
y también lo que han hecho con los pobres, cobrando desorbitación, precios desorbitantes. En la actualidad va a cumplir un mes la presidenta Xiomara Castro y es posible que se dé el bono, pero no le han creado una solución a la EH en la lectura de los contadores. Siguen abusando del incremento desmedido y no puede ser que de un mes a otro los precios se incrementen el 50 o el 100% si usted continúa teniendo los mismos aparatos eléctricos. Y los incrementos se dan cada 3 meses. Eso es mala lectura del contador. Y no hay donde usted se pueda ir a quejar. Así es de grave la situación. No existe una instancia que no puede ser la misma EH. Tiene que ser el gobierno. Tenemos un contrato con el gobierno de Honduras, no con EH. El gobierno de Honduras contrató a EH, que es otra cosa. Quien debe darnos respuesta es el gobierno, no EH. El gobierno debe crear esa instancia de atención al cliente, pero también que se vea y bien o correctamente leído el contador. Estábamos pendientes con otro de nuestros entrevistados, no lo tenemos, allá está. No está todavía, para hablar directamente cuáles serían las medidas inmediatas que deberá de tomar el gobierno, porque sí cuestionamos muy tarde quién va a ser el gerente del ENE, sigue en manos de las mismas personas que durante años nos han hecho daño. No puede ser que continúen ahí un minuto más. Yo creí que era la primera medida que iba a tomar la presidente, de tener los cuadros que iban a dirigir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Porque estos que están ahí son los que nos han causado daño. Estos que están ahí son los que dieron el dictamen para que viniera EH. Esos que están ahí son los que dieron el dictamen cuando estaba el famoso SEME, sistemas de medición. Esos que han estado en la ENE son los que la han llevado a la situación en que está. Y hablo de los administradores, hablo de la CRE y hablo también de los técnicos. Tienen su responsabilidad. Ahora aparecen escribiendo tweets diciendo, ¿y por qué no lo han dicho durante todos estos años? ¿Qué ha pasado? Son cómplices. ¿Ah? Nunca han dicho nada de los jugosos salarios que ganan. Y la empresa ahora está prácticamente que los organismos de financiamiento le prestan, pero sí la privatizan. Tendríamos que ver cuál es la respuesta del actual gobierno. Yo creo que pueden ser las 3 empresas para mejor proceso de administración, identificar dónde hay que inyectar la mayor capacidad de dinero para tecnificarla y reducir las pérdidas técnicas. Pero también pueden ser empresas estatales, no necesariamente entregárselas al sector privado. ¿Por qué? ¿Qué va a recibir el Estado de Honduras por toda esa infraestructura? ¿Qué vamos a recibir nosotros, pues? Si la ENE se creó con una finalidad que alumbrara Honduras, eso en 1957 del siglo pasado, y todavía hay gran cantidad de hondureños que tienen que alumbrarse con un ocote. Si no tenemos el invitado, le vamos a dar participación a nuestros oyentes y televidentes. ¿Cuál cree usted que debe ser la solución a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Si hacerla pedazos y entregarla al sector privado, o que continúe el gobierno administrándola. O sea, que sea una empresa estatal, más fácil. Que siga siendo una empresa estatal. 22 21 68 00, 22 21 68 01, después de la breve pausa. Esta
es la tarjeta para el supermercado. Esta es para la escuela de los niños. Y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige 3 rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro Hogar pone a tu alcance todo el entretenimiento con el paquete de $40, que incluye internet de 40 megas, 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! ¿Cuál debe ser el futuro de la empresa nacional de energía eléctrica en la situación en que está? Cuando ya hay una amenaza que para este verano volveremos a los apagones porque no se contrató la energía que debió haberse hecho hace 2 años de potencia, 150 megavatios de potencia, pero que la presión es que la ENE se divida en 3 empresas: comercialización, generación y transmisión. Yo digo que pueden ser empresas estatales, o sea, dividirla, pero que siempre sean empresas estatales. ¿Por qué entregársela al sector privado si ahí estamos sufriendo con las aumentadas telefonías, que son de un desastre y un asalto a nuestro bolsillo? Vamos a correr el mismo riesgo. El sector privado en Honduras es parasitario, dependiente. Hoy nos damos cuenta que todos han tenido exoneraciones o no han pagado determinado tipo de impuesto. Eso es lo que nos estamos dando cuenta. Siempre, entonces, ¿quién genera el empleo? Lo genera el mismo Estado porque no deja de... con los impuestos que deja de percibir, pues, ¿no? El mismo Estado genera el empleo. Nadie ha presentado un informe, ojalá el gobierno de la presidenta Castro Lago. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, ¿tiene problemas ahí? No está... ¿Aló? ¿Aló? Muy buenas tardes. Sí, le escucho. Le hablo de aquí, de la zona sur. Sí. Solamente quiero traerle a usted a la memoria lo que dijo el delincuente de Juan Orlando cuando la energía, a base de energía solar, que dijo que iba a ser más barata y que ya no iba a ser a base de combustible, sino que a base de energía solar, y que todo eso iba a ser más barato a base de energía solar, la energía. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Juan Orlando está cobrando impuestos, no sé si cada año o cada mes por esa empresa, porque esa empresa lo que hace es vender energía a otros países. Mira hasta cómo jugó con el pueblo este delincuente de Juan Orlando. Muchas gracias, amigo. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos ahí problemitas para la salida. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Yo lo que les quiero decir es que yo escucho las noticias diario, desde las 4 de la mañana estoy escuchando, pero yo no oigo que mientan a INSEP. Yo trabajo en INSEP. ¿A INSEP? Sí. Es que yo no sé si existe. Recuerde que eso primero se llamaba SECOP, después Sotravi, después INSEP. No sé qué nombre tendrá ahora. Es cuando construía carreteras que estaba en más noticias, pero como eso se vendió, yo creo que ahí solo son trámites. Nadie se refiere cuando las carreteras están en mal estado que la responsable es INSEP, lo que antes era Sotravi. ¿Cómo se llama? Es que ahí hay un personal, hombre, que no son ingenieros y reciben sueldos de ingenieros. Sí, va. Bueno, me comprometo en indagarle qué actividad hace ahora el instituto, de qué será, porque INSEP, yo sé que fue el nombre último que le pusieron. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Saludos. Mucho gusto. Carlos, mire, yo creo que el problema, aquí hay un problema que debería de afrontarlo el gobierno con solidez, con seguridad y así como quien dice, sin dejar cabos sueltos. Mire, para empezar deberían de hacer una auditoría completa a la ENE.
revisar esos contratos y renegociar los que se puedan renegociar, anular los que se están pagando después. Mire, a mí me dio vergüenza una mujer que estuvo hoy en Frente a Frente, que es la representante, dice, de los generadores de energía privados. Y óigame, ahí le leyeron un documento donde decía que hay algunos contratos que se está pagando hasta 5 veces más caro. ¿Y sabe qué dijo? Hay cosas que son legales, justificables, dice. O sea, por Dios santo, si los empresarios aquí, por lo menos los que trabajan para el Estado, esos no son empresarios, son aborazados. Esa empresa debe recuperarse nacionalizando todas esas empresas. Mire, Carlos, aquí hay testimonios de técnicos donde ellos cuentan cómo arruinaban las turbinas a algunas personas para darle generación, para que otras represas abajo del cajón, oiga bien, y abajo del níspero generaran, hombre, y que no podía generar al 100% el cajón porque entonces la vegona no genera. O sea, ¿cómo es posible esas cosas? Eso debe de investigarse, y estos empresarios que no es que se han enriquecido con la sangre y el sudor de este pueblo, esa gente tienen que eliminar los contratos, igual al de Palmerola. Yo le pido a la presidenta que por favor sean más enérgicos, más rápidos en estas cosas. Esto no se puede estar durmiendo. Gracias, Carlos. Muchas gracias a usted. Sí. Elsa Paz, que fue presidente de la Asociación de Energía Renovable, denunció que los empresarios generadores de energía térmica habían asaltado la AER, que ya no estaba en manos de los generadores renovables iniciales, de los pequeños empresarios de energía renovable, sino que con esos contratos, con esas concesiones, los grandes empresarios, que son como 6 nada más en el país, se habían apoderado de lo que era la Asociación de Energía Renovable. O sea que los mismos que producen energía térmica también son los que producen la energía renovable. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, Carlos. Permítame felicitarlo como Cuarto Poder porque siempre están tocando temas de interés. Mire, el problema de la NE es tan sencillo como empezar a revisar todo ese montón de contratos la NE ha suscrito y que no se están pagando. Te puedo poner un ejemplo. Hidrochalbá en Guatemala. Se paga ese contrato, pero en realidad esa energía no está entrando al sistema de la NE. Y como usted decía, los mismos generadores térmicos son los que tienen estos proyectos de energía renovable que al final no están generando, pero ellos sí los cobran. Hay muchos diputados metidos en eso, Gladys Aurora López. Acuérdese en la hemorragia legislativa, todo aquel montón de contratos de energía. Y existe la voluntad de solucionar ese problema. Hay que hacer un corte profundo y solucionarlo esto, pero desde adentro, ¿me entiendes? Tocando intereses. Porque el interés del pueblo debe de estar por encima siempre de los intereses de estos empresarios parásitos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a usted. También tenemos comunicación desde La Ceiba. El amigo Roger Figueroa quiere participar. Buenas tardes, Roger. Sí, buenas tardes, Carlos. Muy buen programa, te felicito. Y bueno, yo pienso que el problema en Honduras no es solo de la NE. Obviamente es una empresa que está hundida en este momento, pero así se hundió Hondutel y ese mismo camino siguen todas las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque aquí los problemas son los monopolios. Nosotros tenemos una clase económica aborazada que quiere sacar el mejor provecho a costa del Estado y a costa de las pocas capacidades que tiene el pueblo. Mira por ejemplo, ¿quién dijo nada? Ahí están esas torres de energía eólica que se les ha estado pagando. Y sabes, Carlos, que esas torres no han estado conectadas al servicio. ¿Cómo es posible entonces que se esté pagando? Por otro lado, esos contratos de dinero que se han firmado sin cumplir los requisitos de ley, eso hay que anularlo. O sea, es un proceso que se llevó a cabo de forma incompleta y eso es suficiente para anular esos contratos. Entonces, aquí la cuestión es de
decisión política. Yo creo que Xiomara, ese momento que tome cartas en el asunto porque tiene el apoyo del pueblo. Aquí no la vamos a dejar de la mano para que tome, como dije antes, cartas en el asunto para hacer los ajustes necesarios a favor de los intereses de este pueblo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a nuestro amigo Roger Figueroa desde La Ceiba. Es que ahí hay otro problema que nunca han podido explicar bien. Les voy a hablar de los diputados porque es la oportunidad a la que tengo acceso por cubrir la crónica parlamentaria. Y ahí hay hasta 2 comisiones de energía y comisiones especiales para aprobar esos famosos contratos. Nunca han podido explicar el por qué a una empresa se le contratan 150 megavatios hora y se le paga, los produzca o no. O sea, se le compran. Y si lo gasta, bueno, y si no lo gasta también. ¿A quién se le paga por lo que no produce? Porque es energía producida, no energía consumida. Así es el pago, a energía producida. ¿Quién lleva el control? Yo lo desconozco, que se rinda un informe cuánto produce cada empresa. Pero a ella se le contratan 100, 200 megavatios. Así de sencillo. ¿Y esos qué no son los responsables? Los que han dirigido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así de, ellos son los responsables. Y los diputados que aprueban los contratos. Ellos son. No al empresario porque es aborazado, pero entendámoslo, que para ser empresario, para ser comerciante, tiene que padecer de avaricia por acumular y acumular y acumular dinero. Y encuentran el hoyo, y todos conocemos la historia de las coimas. Simplemente eso. Nunca pudieron justificar el por qué en Honduras el kilovatio hora de energía renovable cuesta 17 y 18 centavos de dólar, cuando en los países de la región vale 7 y 8 centavos, y ya a precios del año 2018. Y aquí se inició desde el 2014 con el proceso. Déjenme informarles que hay una ONG que lleva el monitoreo de la energía renovable. El último informe que tuve a mano, en Honduras hay 3.000 millones de megavatios acumulados en ahorro. El país que más energía tiene ahorrada en Centroamérica. Así, imagínenselo. Eso tiene que investigarlo el nuevo gerente de la ENE, de energía, y el secretario en los despachos del ambiente. ¿Dónde están esas concesiones que se dieron de las caídas de agua o de los ríos o fuentes? ¿Quién las tiene? Porque solo las concesionaron para hacer el negocio. Y ahí están involucrados los diputados. Hay otra ONG que mostró cómo un asistente con salarios quizás de 15 a 25 mil empiras le adjudicaron un proyecto generador de energía que ocupaba 1.5 millones de dólares para generar 1,5 megavatios de energía. ¿Te cree que le van a prestar 1.5 millones de dólares con un salario de 25 mil empiras? O sea, con $1,000 en ese Congreso. Todo eso se debe de investigar y que no vengan con la historia de persecución política. Les agradecemos mucho con la ausencia de mis compañeros Ramón y Raúl. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por vernos y escucharnos. Carlos Paz.